Make you laugh? I'm here to fucking amuse you? What do you mean funny? Funny how? How am I funny? What about us? We'll always have Paris. Este es el mejor podcast de cine de bajo presupuesto. Edición Book Review. Bueno, no es un book review porque no me gusta hacer eso. Pero en el episodio anterior hablamos de la luz y guerra del cine de la revolución, pero más como del discurso político que de otra cosa. Sin embargo, les quiero contar mi experiencia leyendo un libro que adoré, que amé. Y lo compré en Educal, ahorita que fui a Morelia, por las vísperas del Festival de Cine. Si quieren escuchar la aventura completa que fue ese viaje, donde fui a Morelia y donde volví a ir a las películas, pueden escucharlo en Spotify. Si no está enseguida, pronto va a estar. Para cuando vean este video ya debe de estar. Así que por aquí dejaré el link. Pero fui y me encontré con varios libros. Y este me llamó la atención porque es de uno de los directores que me voló la cabeza con la primera película que vi. Y yo no nací con el cine mexicano. Ese gusto lo adquirí muy tarde por una clase que tuve con Emilio Aguilar en el Festival de Cine de Morelia. Es una clase que tuve como por el 2016 y todavía me acuerdo mucho porque me marcó. Ahí le intentaría mandar un saludo después. Pero se llamaba Las épocas se construyeron al cine mexicano. Y fue una clase que, aunque fue un poco breve, hablamos de cómo llegó las películas con los hermanos Lumière. Hablamos desde los inicios de el Indio Fernández hasta Caifanes. O sea, abarcamos todo el tiempo. Y me dejó con dos cosas muy interesantes. Una, el hecho de que las películas eran muchísimo más bellas de lo que pensé que eran. Pero creo que partió de esto, de la curiosidad. Siento que es como con los libros, que si enseñas a los niños a leer desde pequeños a Platón y a los libros de Oscar Wilde y de Juan Rulfo, nacen niños bien depresivos porque es literatura pesada para un niño, para una niña. La literatura se debe inculcar con curiosidad, que vayan leyendo de poco en poco libros que quieran. Y siento que con el cine, ese es un error para mí en las clases de... Ok, chavos, tienen que leer los 10 mejores, tienen que ver las mejores 10 películas de cine. Empecemos con Ciudadano Kane, y después El nacimiento de una nación, y después el último, 7 samuráis. Ay, a ver, espérate, no, porque si bien es cierto que si quieres ser crítico, o crítica, o directora, lo que tú quieras, si ocupas un amplio conocimiento general de películas, tampoco tienes que absorberlas de golpe, tienes que ir conociéndolas y irlas llevando y ver qué te va gustando y de ir a experimentar. Quizás tú quieres empezar con las películas de ficheras y te fascinan y de ahí saltas a las películas de la nueva ola de cine francés y es válido, pero no forzarlos a que empiecen de cierta manera. Y con esa clase estuvo muy precioso para mí porque nos lo inculcaron en base a curiosidad. Nos ponían pequeños fragmentos de películas y el maestro nos hablaba de las películas en base a eso, de las anécdotas, chismes de Hollywood y la época del cine de oro, y hacía que conectaras. Y entre esos números estaba Roberto Gabaldón, pero nunca vi sus películas y me acuerdo que por esos años el Festival de Cine de Morelia traía ciclo de películas mexicanas. Siempre, cada año los trae, de hecho. Y dije, mejor voy a esperarme a ver algunas en Cinépolis, porque las quiero ver en el cine. Y tuve la oportunidad, y he tenido la oportunidad de ver varias películas en la pantalla grande. Y quizás haga un video especial hablando de eso. Pero ahorita me voy a enfocar en la que vi que me fascinó. Fue por el 2019 y fue La Sombra Verde de Gabaldón. Me metí sin saber de qué iba mucho. Solamente vi que era de él y fui. Porque me la pasaba más viendo esas películas en el festival. Y me fascinó, me cambió, me hizo enamorarme del cine de una manera muy preciosa.
me hizo ver que había más formas de hacer cine, que había historias. Y vaya, si bien muchas historias y películas no son originales en cuanto a guión, sino que son basadas en ciertos libros, la cosa es que eran películas interesantes. Y Roberto Gavaldón es de los directores que a mí me dejan muy impresionado por todo. Total, vi La Sombra Verde y de ahí ya no volví a ver su cine. Y vi este libro y algo me dijo, tienes que leerlo. Y se llama Al filo del abismo, Roberto Gavaldón y el melodrama negro. Y es de Carlos Bonfil. Y aunque al principio no habla de Roberto Gavaldón, te explica qué es el cine negro y cómo surgió en general, tanto en el cine como universo, a cómo fue pasando en México. Y los últimos capítulos del libro ya son de las películas que hizo Gavaldón, que eran del cine negro, o como lo conocen en Estados Unidos, el film noir, que es un género que se hizo famoso porque dejaba de lado las películas de gángster y se enfocaba en géneros de detectives y de policías, y había una mujer que se volvió el término de femme fatale, la mujer fatal, que era... Y esa fue la revolución más grande, porque era el cambio del protagonismo femenino, porque en las películas el personaje femenino muchas veces era utilizado solamente como un arco para el hombre, o un acompañante, o no eran protagónicos, pero llegan estas películas y las ponen como personajes empoderados que causan el mal, o que sirven como antagónicos, o quizás no, pero mueven toda la trama, y fue algo que cautivó muchísimo a las personas en el mundo. Y el cine negro de Roberto Gavaldón, al menos este libro lo cataloga como el más limpio, el más pulcro, el más sorprendente. Y he visto comentarios de gente que también opina lo mismo. ¿Cuál es mi opinión? Creo que me falta mucho ver más cine negro para poder dar mi opinión concreta. Pero de las últimas películas que vi de Roberto Gavaldón las he estado viendo, y son La Otra, se llama el capítulo La Otra, Dos rostros de una intriga criminal, y es de la película de Dolores del Río, en la que tiene una hermana gemela que es una película, no, esa no la considero tan digerible para todas las personas, pero es muy interesante. Es de una hermana que es absolutamente rica y una que es pobre. Y bueno, yo no creo que ya cuenta como spoiler después de tantos años, pero al final la hermana pobre la asesina y termina suplantándola solo para descubrir lo vacío que era su mundo. Y viene lo interesante de que si bien tenemos, como hablamos anteriormente, el discurso político, aquí tenemos la otra parte, que es el discurso de moraleja, que el cine empieza a volverse eso. Y aquí lo hacen de una forma un poco más escondida a como lo hacen ahora. Pero el cine siempre era eso, o la clase pobre, marginal, o la clase rica. Y el pobre quiere vivir como rey, y al final se da cuenta que mientras más riquezas, más problemas trae. Y desde películas como La Perla, que ese es el tema central, que si bien la historia no es una historia mexicana, es basada en un libro, es una moraleja que a todos los directores de cine les movía, quizás inconscientemente. Y hay comentarios que dicen que era como una manera de educar a las personas para que aceptaran que estaba bien ser pobres y de que mantenerlos dóciles. Así que también podemos no criticar y no juzgar, pero sí pensar que nuestro querido cine de la época de oro tenía también su lado oscuro y tenía su lado manipulador. No hay héroes en esta historia. En el cine no hay villanos ni héroes, solamente hay puntos de partida. Y en las películas del cine negro de Roberto Gavaldón siempre yace la moraleja. La que vi empezando el libro fue La Noche Avanza, que es de Pedro Armendáriz, que es de un jugador de frontón, que es el estereotipo del macho. Pero ya no nos alejamos del macho de la revolución al macho que lo tiene todo, ¿no? Tiene dinero, está con las mujeres que quiere, las engaña, y su lema de vida es: el mundo no está para los perdedores, o ganas o no existes.
Y lo interesante y lo que sí le aplaudo y por lo cual creo que sí destaca y salva cualquier tipo de, de moraleja que quiera dejar es la forma en la que Gabaldón maneja la perversión de los personajes. Desde un momento te establecen al personaje de Pedro Armendáriz como alguien vil y corrupto y jamás te intenta romantizar. Quizás haya escenas en las que puedas empatizar con él, pero siempre te lo demuestra claro, una persona que no tiene el más mínimo sentido de moralidad. Y la película, obviamente si no la han visto, igual les estoy arruinando la experiencia de verla, pero bueno, sin dar tantos spoilers, porque igual y al final si la quieren ver, tiene los finales que te vuelan la cabeza con... O sea, hay un director de cine norteamericano malísimo, malísimo, que se llama M. Night Shyamalan, que es conocido por sus giros de tuerca, ¿no? Que son tremendamente tontos. Es como ya no sabes cómo terminar y te sacas algo de los pies. Pero estos finales sí eran interesantes al punto de que los últimos minutos te volaban la cabeza. Me he dado cuenta que estas películas por lo general son así. Los últimos 5 minutos se sienten como media hora de las vueltas que puede dar la historia. Y con La Noche Avanza es esto, al final nadie sale librado de las acciones, y si bien la moraleja es clara de la ambición y del poder y de los egos, e intenta educar de que le bajen tantito, cada quien recibe su castigo y nadie se va limpio, y todos se vuelven víctimas de sus propias acciones, o de la vida, o del karma, o de como lo quieras ver. Y la película la vi cuando estaba empezando el capítulo y dejé de leerlo porque dije, bueno, mejor lo voy a leer. Y lo interesante también es que contiene muchísimas fotos de las películas. No es pasta dura, pero las hojas son como de opalina. Y también tiene varias hojas que son puras fotografías. Y algunas son como de los mejores metrajes de la película. Y está muy interesante. Y les digo, también te cuenta cómo nace este género del cine negro. Y de que sí, al final todo es un discurso. Viene la diosa arrodillada, la noche avanza, la otra, que se llama el capítulo La noche avanza, la noche deja su veneno, en la palma de tus manos, y ya, me parece que solo son esas las que traen. Y en todas te cuenta, es muy poco lo que se habla de Gabaldón, les voy a ser sinceros. Por ejemplo, aquí está la diosa arrodillada, es hielo abrasador, es fuego helado. Te habla de la trama de la película, de los pormenores de las filmaciones y de las moralejas. Pero hay una parte que a mí me gustó y me devolvió mucho mi amor, no sé, al cine, en la que cuenta que Gabaldón se fue a los Estados Unidos a trabajar y su camino fue muy diferente a los otros directores de cine que se fueron haciendo en el camino o que cayeron en el cine más como por inercia, ¿no? Como lo comentaba María Félix, de que ella simplemente buscaba trabajo y se le dio la actuación. Pero Roberto Gabaldón siempre tuvo un interés muy profundo a la cinematografía. Y cuando se regresa a Estados Unidos, viene para México. Y tenía ni 25 años cuando ya estaba trabajando en base a lo que sabía. Porque no solamente tomó callo de las producciones, sino de cómo manejar a las divas y a las estrellas. Que en esa época, era el apogeo, ¿no? Del Star Talent. Y con Dolores del Río y todos ellos empezaron a hacer películas. Y Dolores del Río lo comenta en una parte también en el libro. Dicen: no teníamos dinero, pero éramos personas que queríamos hacer cine y contar nuestras historias. Y obviamente después hubo dinero, pero el chiste es de que eran personas que no estaban que estaban dispuestas a equivocarse y que no les importaba nada con tal de hacer eso, de hacer las películas. Se sentía como el viejo oeste para mí, como... Bueno, no el viejo oeste, sino como la revolución. Y siento que toda esa época fue marcada por la revolución mexicana en el sentido de que era vivir o morir. Y a Roberto Gabaldón la revolución lo dejó marcado. Lo vivió en su infancia, pero tampoco fue un director que la tomara como base a sus películas como otros como Fernando Fuentes
o como el Indio Fernández, pero su cinematografía igual y está de más mi comparación, pero al menos yo cuando veo sus películas se siente como un erotismo. No son eróticas, no es que sean eróticas o tengan escenas sexuales, pero para mí se sienten como eróticas, como cuando veas las películas de Buñuel, que eran de ese tipo de género de suspenso. No sé, la siento así. Y lo interesante también de este libro es que, a pesar de que te va contando cómo surgió el cine negro, que es muchísimo después de la revolución, cuando empezamos este libro, hay una parte que te habla de la censura que estaba pasando durante estas etapas por el código Hays, que Hays era el presidente de distribución cinematográfica, que había dicho que no habría escenas de beso, ni de desnudos, ni nada de esto. Por lo cual porque si no conseguías que tu película recibiera una calificación o que fuera estrenada. Y muchas veces como que las frases de los abuelitos eran: ay, las películas de antes no eran sexuales, eran bien tiernas y dulces. Y si bien hay directores como el Indio Fernández, que esta regla de Hays le fascinaba porque le incomodaban los besos en pantalla. Como dato curioso, en sus películas no hay ningún beso, y la única que hay se tapan con un sombrero. Había directores como Buñuel, que era la definición de sensualidad. Y había otros que quizás sí querían meter escenas un poco más cachondonas, pero no podían por esta censura. Y se me hizo interesante porque siento que la censura siempre viene y vuelve al cine. Así que para todos ustedes que están pensando: ay, es que ahorita ya no se puede enseñar nada, o ya no podemos ver lo que veíamos antes. El cine es una espiral, es un círculo. Puede que se ponga más fea la censura al punto de que no permitan besos, pero eventualmente va a venir una corriente de cineastas, hombres y mujeres, o mujeres y hombres, como quieras verlo, que no les va a importar y que van a romper por completamente el dogma y van a imponer sus visiones. Y hará que la censura se vaya, y así pasa, pero siempre va a hacer falta gente que esté dispuesta a experimentar, que siento que es lo más bonito del cine y es lo más precioso de la vida. Así que esta es la recomendación de la semana: Al filo del abismo. Lo pueden encontrar en Educal. Yo lo compré en Educal. En su página web está. No sé si lo puedan traer, si lo puedan mandar por correo. Supongo que sí. Y hay Educales en muchas partes de México. Pueden hacer el pedido ahí, se los mandan a su librería. Ya es muy fácil en estos años conseguir libros. Hasta en Amazon pueden pedir algunos. Tiene un precio. Me costó unos, creo que 200 pesos. Si no me equivoco. Pero sí lo vale. Tiene muy buena calidad. Y creo que es una parte muy interesante para aprender el cine de negro en México, en base a uno de sus mayores exponentes, que fue Gabaldón. Así que ahí lo tienen. Si lo quieren ver, si lo quieren leer, si quieren ver las películas, las pueden encontrar en YouTube. De él sí están en YouTube todas. Nada más pongan el nombre y ahí están. La desarrodillada, la otra y La noche avanza. Pueden, en la palma de tus manos, pueden verlas ahí. Así que mientras nos vemos, y recuerden que si quieren escuchar la historia de cómo conseguí estos libros y de cómo fue mi viaje a Morelia, en Spotify. Y si no, pues no.